vamos a referir al caso de los periodistas que en una primera fase dimos a conocer en su oportunidad y estamos ahora en la segunda fase de esta investigación. Recordando respecto de los hechos sucedidos el 10 de marzo del año 2015 en Mazatenango, Suchitepeques, fueron asesinados los periodistas Danilo Efraín Zapón López y Federico Benjamín Salazar Jerónimo. En el hecho también resultó herido Marvin Israel Túnches Ayala. La primera fase de la investigación la realizamos el Ministerio Público y la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Derivado de aquella investigación, se determinó la participación como autores materiales de Sergio Valdemar Cardona Reyes, quien conducía la motocicleta y fue capturado el día de los hechos cerca del Parque Central. Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, encargado de disparar en contra de la víctima, quien se encuentra prófugo. Germán Amílcar Morataya, él se encargó de proveer información a Mazariegos y está capturado. Neri López Gramajo, líder de la estructura criminal de sicarios. Jorge León Cabrera Solís, coordinador junto a Neri López del asesinato del periodista, está capturado. Artemio de Jesús Ramírez Torres participó en la planificación del hecho y está capturado. A las personas que se les imputó en su momento están ya con pendientes de que se señale la fecha del debate y van a juicio en consecuencia. Después de continuar con la investigación, particularmente para establecer si habían más personas involucradas como autores materiales o autores intelectuales, decidimos desarrollar la segunda fase de la investigación. Ministerio Público a través de la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se realizó ya en esta segunda fase de la investigación una minuciosa revisión y análisis de los desplegados telefónicos, informes intercomunicacionales, la ubicación de antenas, informes criminales y policiales que nos permitieron establecer la existencia de una estructura criminal más amplia dedicado al sicariato en la zona de Suchitepeques, Mazatenango. La identificación de las personas que actuaron como negociadores y como intermediarios. La coordinación con el jefe de los sicarios, que incluyó el monto del pago por el trabajo realizado. La identificación del blanco con foto y marcaje de la casa, logística del operativo, dinero para pago de celulares, gasolina, etc. La coordinación con una persona que probablemente, de acuerdo a nuestras investigaciones, sea el autor intelectual. Los hechos ocurridos en el mes de marzo en torno a la planificación del asesinato del periodista Danilo López se refleja de la siguiente manera. El día 4, en horas de la mañana, el periodista Zapón López discute vía mensaje de texto con el candidato a diputado Julio Juárez Ramírez. Ese mismo día, en horas de la tarde, ocurren las primeras comunicaciones entre Julio Juárez y los negociadores, según extracciones de los teléfonos de Paredes y de Cano. El día 5, el periodista Zapón López se comunica con el auxiliar fiscal del Ministerio Público, José Ángel Ramírez Morales, de la agencia número 3
de Derechos Humanos y le pide información de la base de datos del Ministerio Público sobre Julio Juárez Ramírez. Sapón le comenta al fiscal que está investigando a Juárez por posible lavado de dinero y solicita información de posibles casos que el Ministerio Público estuviera llevando en contra de quien en aquel momento era candidato a diputado. Día 6, el periodista Sapón López publica en su periódico digital El Sur una nota haciendo referencia a deudas que mantendría Julio Juárez Ramírez con la Superintendencia de Administración Tributaria, resaltando que Juárez estaba demandado por el delito de desobediencia. Esto es lo que el periodista López indica en su artículo del periódico digital. El día 7 es la fecha en que los líderes de los sicarios negocian con los intermediarios la cantidad de dinero que iban a cobrar y a pagar y la definen por 25,000 quetzales. El día 10, en horas de la mañana, ocurre el ataque al periodista Sapón López en la Plaza Central, en el Parque Central de Suchitepeques, Mazatenango, donde fallece también Federico Benjamín Salazar Jerónimo y un tercer periodista resulta herido, Marvin Israel Tunches Ayala. Uno de los sicarios, como les indicaba, recordamos, fue capturado en el lugar de los hechos. Tenemos el esquema de comunicaciones para coordinar ese operativo de la estructura criminal del 4 al 11 de marzo del año 2015. Vemos las comunicaciones de los ejecutores, los negociadores y el presunto autor intelectual. Como ejecutores, los miembros de la estructura de sicarios: Sergio Valdemar Cardona Reyes, Neri López Gramajo, Artemio de Jesús Ramírez, Eduardo Ariel Mazariegos, por medio de los números de teléfono que aparecen en la pantalla, se planifica y se coordina el operativo con el resto de integrantes del grupo de sicarios. También se establece por parte de los negociadores y ejecutores Neri López Gramajo, Jorge León Cabrera, Artemio de Jesús Torres, esa comunicación que se da entre ellos para la planificación. Luego también se determina la intervención del presunto autor intelectual, Marco Antonio Paredes Palacios, Marco Tulio Cano Reina. Los negociadores Paredes Palacios, Cano Reina, mantienen una serie de comunicaciones telefónicas con los sicarios López Gramajo, Cabrera Solís, Ramírez, para pactar el operativo que incluye la identificación de la víctima, de tal manera que las primeras acciones que realizan es coordinarse y darle seguimiento a la víctima para que los sicarios, quienes no lo conocían, lo tuvieran plenamente identificado. También encontramos la comunicación de Paredes Palacios y Cano Reina, que llevan a cabo con el señor Julio Juárez Ramírez. Los desplegados telefónicos de Paredes Palacio y de Cano Reina muestran un tráfico fuerte de llamadas cuando paralelamente ocurría la planificación y el asesinato del periodista Danilo López. Encontramos las siguientes características de la estructura de sicarios que fue contratada. Vale la pena señalar que además de esta comunicación telefónica que se logró detectar entre la estructura criminal, los negociadores, autor intelectual,
tenemos varios medios de investigación que incluye una colaboración eficaz. ¿Qué características tiene esta estructura de sicarios que fue contratada? En primer lugar, una jerarquía y planificación. Neri Januario López Gramajo. Luego, integrantes permanentes de esta estructura. Jorge de León Cabrera Solís, Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, Sergio Valdemar Cardona, Germán Amílcar Morataya, Artemio de Jesús Ramírez. Y luego encontramos cómo los integrantes de la estructura tienen roles definidos para el operativo que iban a realizar. Encontramos con roles definidos a las personas que aparecen en la tercera columna y vemos cómo se coordinan para establecer quién iba a manejar la moto, quién iba atrás de la moto. La persona que iba en la parte de atrás de la moto era la encargada de disparar, como efectivamente lo hizo. Las otras personas encargadas de la ubicación, del seguimiento, ubicación de la casa, entrega de fotografías para ubicar a la víctima. Como posible móvil del hecho, encontramos que el periodista Danilo López, según se deduce de los mensajes de texto, también analizamos mensajes de texto que fueron recuperados en su teléfono, apoyaba la candidatura de Eric Rolando López Posadas para alcalde del municipio de Cuyotenango en Suchitepeques por el partido Líder. Del contenido de los mensajes de texto del teléfono del periodista López se colige que tenía problemas el candidato para concretar su candidatura para alcalde debido a que tenía prohibición legal para postularse por ser contratista del Estado. Por lo anterior, Julio Juárez Ramírez, que era candidato en ese momento a diputado por Líder y quien tenía el control de las bases, declinó apoyar a López Posadas y orientó su aval hacia la señora Débora Borrayo Lima como candidata a alcaldesa de Cuyotenango, que por cierto hoy fue detenida por flagrancia al encontrar en el allanamiento un vehículo que tenía el reporte de haber sido robado. Esta situación de la candidatura a la alcaldía de Cuyotenango causó fuertes desacuerdos entre Danilo y Julio Juárez, como se evidencia en mensajes de texto cruzados entre ellos, extraídos del teléfono de la víctima. Aumenta la tensión entre Zapón López y Juárez Ramírez, y esto se incrementa debido a la publicación a que hacíamos referencia anteriormente. Las comunicaciones entre Danilo, Eric Rolando López Posada y Julio Juárez Ramírez por la disputa de la candidatura de la municipalidad de Cuyotenango se intensifican entre las fechas del 27 de febrero al 4 de marzo del año 2015. Esto se pudo establecer en el desplegado de teléfonos móviles de Zapón López, López Posadas y en los mensajes que entre ellos se cruzaron. Según se deduce de las comunicaciones del periodista, el 4 de marzo él buscó convencer a Juárez Ramírez de esperar a que López Posada resolviera su problema legal para ser candidato a la alcaldía de Cuyotenango. En un mensaje de texto, Juárez Ramírez le indica que ya no puede esperar más. Al siguiente día, 5 de marzo de 2015, Danilo se comunica con el auxiliar fiscal de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público para requerirle la información de investigaciones abiertas contra Julio Juárez Ramírez. La publicación realizada a la que hemos relacionado que se
publicó el 6 de marzo por la víctima en su periódico El Sur, en torno a la investigación relacionada al incumplimiento de obligaciones tributarias por el entonces candidato a diputado Julio Juárez Ramírez, pudo haber sido percibida por este como un riesgo para su postulación como diputado al Congreso de la República de Guatemala. Se hizo un análisis de las comunicaciones que sostuvieron varios de los actores y un análisis que fue posible, de un lado, porque se tenía el aparato telefónico de Danilo Sapón, de otro lado, porque se pudo establecer con los desplegados las conversaciones que había sostenido o las comunicaciones telefónicas que había sostenido a partir del 4 de marzo, digamos del 27 de febrero al 4 de marzo, porque una persona que ha colaborado con la investigación señaló de qué manera se establecieron relaciones entre esos intermediarios y los autores materiales de la fase 1. Y con todo esto, entonces, se fue construyendo el andamiaje de evidencias que sustentaba la vinculación de estos negociadores capturados el día de hoy y también la probable participación como determinador del hecho o autor intelectual del diputado Julio Juárez Ramírez. Se hizo, insisto, entonces el análisis del desplegado del teléfono de Danilo y las comunicaciones cruzadas con Julio Juárez Ramírez, pero además los mensajes que se enviaban. Igualmente, se analizaron los desplegados telefónicos de Marco Antonio Paredes y Marco Tulio Cano, que mostraban no solo las comunicaciones que se generaron entre ellos, sino también con Julio Juárez. En tercer lugar, las comunicaciones telefónicas de Marco Antonio Paredes y Marco Tulio Cano con los jefes de la estructura de sicarios. En cuarto lugar, las comunicaciones de los miembros de la estructura operativa que dio muerte a los periodistas el 10 de marzo. Todo esto, hasta este momento, entonces, se está poniendo en evidencia que hay unas conversaciones, unos mensajes, unas comunicaciones establecidas entre Danilo Sapón y Julio Juárez, esa contradicción que aparece evidenciada en los mensajes de texto a los que aludió la señora fiscal en cuanto a quién debía ser el candidato a la alcaldía municipal. Pero, de otro lado, las comunicaciones posteriores que establece Julio Juárez con quienes han sido señalados como los negociadores, los intermediarios, que son los que tienen contacto con la estructura sicarial. Es decir, Julio Juárez no habría tenido comunicación con los sicarios, sino con los intermediarios que fueron capturados en el día de hoy. Y hay además comunicaciones de esos intermediarios con los sicarios
y también de los sicarios, de los miembros de la estructura criminal entre sí, estos que fueron capturados en lo que denominamos la primera fase de esta investigación. Pero hay además entonces otro indicio que se genera por la llamada que en ese momento de gran confrontación que se está produciendo entre Danilo Sapón y Julio Juárez, la llamada que hace Danilo Sapón a un auxiliar fiscal para saber qué investigaciones podría tener Julio Juárez. Y luego, esa llamada que es del 5 de marzo, luego el 6 de marzo, Danilo hace la publicación en el diario digital El Sur de esa nota que se presenta. Juárez está demandado y habla sobre la investigación que tenía el entonces ya aspirante al Congreso de la República. Otro de los elementos es la declaración del colaborador eficaz. Derivado del análisis de esa declaración, se pudo establecer de qué manera operó esta estructura de sicarios, cómo se planeó el hecho, cómo fue que se realizó el operativo el 10 de marzo. Se pudo identificar a las personas que intervinieron como negociadores y sus números telefónicos, y de ahí lograr identificar con los desplegados las comunicaciones que habían sostenido durante esos días, y con la extracción forense de teléfonos que fueron obtenidos se reconstruyó la sucesión de estos eventos tal como ha sido presentada. Por eso decía, una parte importante de la colaboración que se ha recibido es en cuanto a que una persona que tuvo que ver con los hechos identifica quiénes son los miembros de la estructura sicarial, quién es el que los contrata, no tiene ningún conocimiento del diputado, ni siquiera se refiere a él, porque él sabe es de quién contrata su hecho en el que participa, pero que logrando después entonces conectar todo de la manera como se ha presentado, lleva a la conclusión de la probable participación en estos hechos del diputado Juárez. Otro de los elementos, los mensajes de texto del teléfono de Danilo Sapón, en el que se aprecia esa discusión y de qué manera se aumentaba inclusive en el tono, discusión con Julio Juárez por la candidatura a la alcaldía. De todo esto, concluimos entonces que fue en ese corto lapso de las contradicciones que surgen hasta agudizarse hacia el 6 de marzo, cuando se produce ya la publicación de la nota periodística, hasta el 10 que se ejecuta el hecho, apenas 4 días entre esa que entendemos fue cuando surgió la voluntad criminal, se producen las negociaciones y se ejecuta el hecho. Igualmente la certeza de la impunidad que tienen quienes intervienen en este hecho, que lo hacen, como todos recordamos, a plena luz del día en el parque de la localidad.
la manera como se realizó utilizando dispositivos de comunicación móvil, como se realizó toda la preparación a través de estos teléfonos celulares para concertar y coordinar la ejecución de las actividades criminales entre cada uno de los grupos ya indicados en la participación de ejecutores, negociadores y el presunto autor intelectual, y de qué manera se mantuvo un flujo constante de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto. Podemos deducir de estas investigaciones adelantadas hasta ahora que el ataque del 10 de marzo iba dirigido contra Danilo Sapón López, que era la única víctima buscada, pero que la cercanía a él en ese momento de los periodistas Federico Benjamín Salazar Jerónimo y Marvin Israel Tunches Ayala dieron lugar pues a que también el periodista Salazar falleciera y Tunches quedara lesionado. Concluimos también de esto que el presunto autor intelectual vio una amenaza a su aspiración como diputado distrital, lo que Danilo Sapón ya empezaba a ser evidente con esa nota del 6 de marzo. Y por todo esto, por lo que ya les hemos indicado, es que concluimos la existencia de indicios razonables para considerar que Julio Juárez Ramírez es el presunto autor intelectual de la muerte del periodista Danilo Sapón López, hecho en el que también murió el periodista Salazar Jerónimo y resultó herido Tunches Ayala. Una vez más, ese esfuerzo conjunto de las instituciones de seguridad y justicia permite avanzar en una segunda fase con la captura de dos integrantes importantes de este grupo criminal que estuvo vinculado a la muerte de los dos periodistas ultramencionados. Quizá destacar, y para sumar a la amplia detalle de presentación del caso, que uno de los detenidos el día de hoy, específicamente Marco Antonio Paredes Palacios, ya a lo largo de estos meses había cambiado su apariencia física, tanto que era muy difícil reconocerlo dada su apariencia original, para lo que significó y fue necesario un técnico, un perito criminalístico de la Policía Nacional Civil para que a través de un análisis in situ, es decir, en el lugar, pudiese practicar un peritaje dactiloscópico y determinar la identidad de esta persona que finalmente fue aprehendido. La Policía Nacional Civil, en el diseño, en la planificación de la operación para lograr la efectiva captura de estas personas, fue necesaria la utilización de 10 vehículos autopatrullas con su tripulación respectiva, que del día de ayer y días antes se venía planificando, tanto con los investigadores y las fiscalías, para hacer efectivas esas órdenes de captura, y en ese sentido se logra, en definitiva, el día de hoy la captura de Marco Antonio Paredes Palacios, de Marco Tulio Cano Reina, y en flagrancia a la señora Débora Karina Borrayo Lima, dado que en el domicilio que se allanó el día de hoy se encontró un vehículo automotor marca BMW que luego de establecer a través de los técnicos policiales se determinó que aparece en la base de datos como robado. Eso es en síntesis para completar la amplia explicación que se ha dado sobre el presente caso. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.